Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Dos temas centrales para el programa de hoy en el segmento de empresas, el caso del grupo OAS, una empresa de servicios petroleros de la región que está exportando equipos a México. Y comenzamos con el análisis económico, con el aporte del doctor Pablo Guido, economista, y el licenciado Pablo Alarrué, que es vicedecano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Comahue. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto de estar con vos. Bueno, como siempre, para mí también. Varios temas para analizar. Me gustaría comenzar con la situación fiscal a nivel nación, a nivel provincias. ¿Cómo ven las cuentas públicas? Bueno, claramente hubo un deterioro de las cuentas públicas nacionales que está presentado como deterioro, pero en realidad yo creo que es una política anticíclica, que de eso se trata. Yo creo que en este momento lo que tenemos que ver es que estamos cerrando un año probablemente uno de los más complejos de nuestra trayectoria contemporánea, y lo estamos cerrando sin una situación de colapso de la economía, sino con una desaceleración de algunas variables que comparativamente a nivel internacional son mucho menos agudas en su desaceleración que en otros países de la región y del mundo, y la instrumentación de una serie de políticas que tienden a compensar esa desaceleración. Concretamente, cosas tales como el aumento de la asignación universal por hijo, o el plan de vivienda, o por ejemplo el plan de crédito para la pyme, que los bancos tienen que prestar el 5% de su cartera crediticia a una tasa preferencial. Sí. En fin, una serie de medidas, y algunas implican un costo, el plan de viviendas, es decir, algunas implican un costo fiscal, y este costo fiscal naturalmente impacta sobre las cuentas fiscales, pero me parece que lo que todavía es importante es que se preservan niveles de equilibrio fiscal o déficit que están dentro de los estándares totalmente aceptables por países del primer mundo, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea, que admite que una economía es sana hasta un 6% de déficit sobre el Producto Bruto Interno, y nosotros estamos muy, por debajo de ese nivel. Entonces todavía la economía tiene signos de robustez. Pablo. Los números más o menos entre fines de los 90, principios de este siglo, es que el gasto público subió de un tercio del PBI a 50%. Entonces, en los tres niveles, ¿no? Nación, provincia, sí, municipio. Y la contraparte de ese incremento del gasto público, que ha sido constante, salvo quizás 2009, que no hubo por la crisis un aumento tan grande, es la carga tributaria. Claro. Es decir, hoy estamos en los niveles más altos de la historia argentina de carga tributaria, de impuestos legales, ¿sí? En la época de la hiperinflación, que la hiperinflación era un hiperimpuesto, claro, ahí teníamos un impuesto no legislado. Y eso lo están sintiendo mucho en el sector privado, obviamente que es muy heterogéneo el efecto. Algunos sectores, las economías regionales ya lo están sintiendo, el caso de la fruta y hortícola acá, en el norte está pasando lo mismo, en la región de Cuyo con la vitivinicultura, es decir, la carga tributaria lo que te hace es generar una economía que cada vez crece a un menor ritmo, porque vos tenés en una economía globalizada en la cual está la Argentina, los precios no podés ponerlo en función de tu incremento de costos. Entonces, al aumentarte la carga tributaria, al aumentarte la inflación, tenés problemas de rentabilidad. Sumado a eso, a los costos financieros que van incrementándose, porque
como consecuencia también que el gobierno aumenta el gasto y va teniendo un déficit más grande, está succionando recursos del mercado local, como lo hace con la ANSES o de Banco Nación, claro. y eso le queda menos disponibilidad de recursos para el sector privado. Ahora, Pablo plantea que los niveles de déficit son tolerables en función de los criterios de Europa. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si uno ve la foto probablemente no sea tan preocupante, lo que pasa es que la tendencia es preocupante. Recordemos que venimos de superávit fiscales muy fuertes de la primera etapa del gobierno kirchnerista, la primera gestión, a déficit ya de 3-4 puntos del Producto Bruto. Sí. Entonces tenés ahí una diferencia de 8 o 10 puntos del producto, Claro. Es muy grande en tan poco tiempo. Además, creo que la dinámica del modelo económico hace que el gasto público se vaya incrementando fuertemente, y dado que las fuentes de financiamiento se van agotando, es decir, el aumento de impuestos no puede ser permanente. Claro. La inflación a estos niveles que están estabilizados, yo no sé qué pasaría si pegara un salto de 10, 15, 20 puntos. Bueno, ahí hay un tema, que el gasto público se tuvo que aumentar en 51.000 millones de pesos en este año, ¿no? Sí, yo quiero decir algo respecto a lo que decía Pablo. Yo creo que es obvio para todos que todos deseamos una disminución de la presión tributaria. Eso es natural, es lógico. La gente que trabaja, los comercios se verían beneficiados si hubiera una disminución de los tributos. Eso es así. Pero lo que pasa es que para mí hay que ver el circuito completo, todo el escenario completo. Entonces lo que habría que ver es el precio de esa disminución de los impuestos. Es decir, bueno, yo quiero que reduzcan los impuestos. Fenómeno. Pero si hay una disminución de los impuestos, ¿qué implicaría? Bueno, si el gasto público no disminuye, implicaría un mayor déficit, con lo cual la situación sería mucho más frágil macroeconómicamente, mucho más peligrosa. La otra alternativa es bajar el gasto público. Bajar el gasto público implica o bajar la inversión, no hacer el plan de viviendas, no generar los puestos de trabajo que eso implica, no aumentar las jubilaciones, disminuir los salarios del sector público. O sea, ¿cuál sería la estrategia para bajar el gasto público? Bueno, la obra pública... Es decir, que yo creo que también el comerciante, la persona que se siente el peso de los impuestos sobre la espalda, tiene que ver que eso se expresa en asignación universal por hijo, se expresa en jubilaciones, se expresa en muchas formas que después le vuelven como demanda. Muchos comerciantes reciben clientes y venden a personas que son beneficiarias de ese gasto público. Entonces esto es un círculo, lo que importa es mantenerse. O sea, ¿cuál es la variable que hay que analizar con más cuidado en la economía? Para mí no es ni la inflación ni el gasto público, para mí es el crecimiento, para mí es la generación de empleo, la generación de riqueza, las exportaciones. La Argentina está en el nivel de exportaciones más alto de la historia, la Argentina está en el nivel de desempleo más bajo de la historia contemporánea. Bueno, eso me parece que son las variables significativas. Las otras hay que mejorarlas, hay que fortalecerlas. La robustez macroeconómica es fundamental para que esos logros se mantengan en el tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que uno mira de la economía y qué es lo que considera significativo? Esa es la gran discusión. Bueno, ahí hay un tema. Vos planteaste la inflación, ¿no? ¿Es compatible un 30% de inflación con un crecimiento sostenido? Bueno, de hecho lo ha sido. O sea, nosotros hemos tenido una reducción. Bueno, sí. Lo que importa fundamentalmente es si esta inflación se espiraliza, es decir, tiende a una hiperinflación, o si estamos conviviendo con una tasa de inflación del 20 y pico %, el pico no sabemos exactamente cuánto es. Sí, en promedio, ¿no? Sí. Más, pero bueno, de mayor magnitud. Justamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central va en la dirección de lo que yo estaba diciendo. El rol histórico del Banco Central era asegurar la estabilidad de la moneda. Eso fue así, así se diseñó, y fue exactamente lo contrario, porque todos sabemos que los periodos hiperinflacionarios y de hiperendeudamiento fueron aquellos
en que gobernaron los que decían que lo más importante era la salud de la moneda, pero el resultado fue el hiperendeudamiento y fue la hiperinflación. Y bueno, y ahora no se piensa que el eje de la cuestión sea la estabilidad de la moneda, sino que el eje de la cuestión es el empleo y el crecimiento. Pablo, me interesa tu opinión en este punto. ¿Es Bueno, compatible lo que pasa el que acá- crecimiento con la inflación del 30%? No. De acá en adelante. No, lo que pasa, yo quiero marcar un punto. Como los datos están adulterados, es muy difícil hablar sobre datos que no son realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Al adulterarse los datos oficiales de inflación, el nivel de actividad te da más alto de lo que en realidad es, ¿sí? Porque el componente dentro del Producto Bruto están los servicios, y los servicios, el crecimiento real en servicios se calcula en función de la tasa de inflación, porque lo tenés que deflactar. No es lo mismo contar autos que contar la actividad de servicios, que es mucho más difícil. Eso por un lado. En segunda instancia, la inflación es un impuesto a los pobres. Es decir, supongamos que vos creás empleo, pero vos estás creando empleo de muy baja productividad, que es lo que tenés ahora. Es decir, lo que se ve que en los últimos años el que crea empleo es el sector público, y el sector privado prácticamente no crea empleo, excepto en el mercado informal. El mercado informal es un sector de muy baja productividad. Entonces, yo no estoy a favor de la creación de... A ver, entre el año 2002 y ahora el empleo público creció 50%. Y ¿Es bueno eso o malo? entre el censo 2011 y el censo 2000, ¿cuándo fue? 2001, la población creció un 10%. Entonces, ¿en qué servicios se ve este incremento de la plantilla de personal? Es decir, y uno lo ve, es decir, hay que ir a una oficina pública para ver el exceso de empleo. Esto lo hablamos siempre, Daniel, es decir, en un país de ingresos medianos como la Argentina, vos lo que tenés que lograr es decir, si vos tenés este aumento de empleo público en base a impuestazo, vos estás matando la gallina a huevos de oro. Yo lo que creo es que no es sostenible, porque vos tenés un nivel de gasto público del 50% igual que un país desarrollado. Pero un país desarrollado como Suecia, que tiene ingresos de $40.000 anuales, se puede bancar una presión tributaria del 50%. Nosotros no la podemos bancar. Ahora, solo la podés bancar porque tenés precios de exportación muy altos, tenés una tasa de interés en el mundo que es igual a 0, y tenés una moneda, un dólar muy devaluado en el mundo. Entonces tenés viento a favor. Ahora, tiro un dato a la mesa. Hay 4,5 millones de personas que están en negro, ¿no? O sea, el empleo negro se mantiene en términos del 35% de la PEA, de la población económicamente activa. ¿Eso cómo se soluciona? Y hay que reducirlo. Justamente la agenda pendiente es generar mejor empleo, de mayor calidad, y mejorar la inclusión. Todo tiende a eso, es decir, las políticas que se están dando de... Yo, respecto a lo que decía Pablo... La estrategia. Sí, respecto a lo que decía Pablo, yo no... digamos, creo que hay que mirar la producción industrial, hay que mirar el consumo de servicios, hay que mirar las exportaciones, hay que mirar las variables reales para saber cómo te va. Paolo Roca, que digamos no es precisamente un empresario oficialista, es el dueño de Techint, acaba de afirmar ayer que la industria argentina es más competitiva que la de Brasil, y acaba de plantear justamente lo que yo creo que es el rumbo estratégico. Ya la competitividad basada en salarios bajos no va más. La competitividad que tiene que ganar nuestro país es la competitividad basada en tecnología, basada en otro tipo de factores. Y bueno, y ese es el trabajo pendiente, ¿no?, que hay que hacer, incluyendo la inclusión de esta gente que está con empleo negro, que es un punto fundamental de la agenda. Les planteo un paréntesis. Ya venimos. Auspicia este bloque Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. Tenemos
Amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. IDM, geofísica aplicada a la ingeniería y el medio ambiente, detección y mapeo de cañerías, estudios hidrogeológicos, ubicación y evaluación volumétrica de pasivos ambientales enterrados. IDM, eficiencia y tecnología a su servicio. idmgeofísica.com.ar.